Gracias a cada una de las usuarias que nos preguntó si podíamos grabar. Gracias, se me había olvidado. Como le comentaba, este taller, creo que si nos puede compartir pantalla para empezar. Este taller Vamos se a... llama Pone el freno, transporte y cambio climático, en el cual vamos a hablar principalmente sobre qué es el cambio climático, ¿no? Para contextualizarlo, ¿no? Acercarlo un poco más a las personas este contexto, o sea, más bien este término que si bien lo hemos escuchado en las noticias, lo hemos visto por ahí en algunas partes, las noticias de repente lo nombran, pero no sabemos muy bien qué es, por lo cual también queremos hacer este taller para acercarle un poco a las personas lo que es precisamente el cambio climático. Como les había comentado anteriormente, tiene una duración de aproximada de 40 minutos, con una parte teórica y una parte práctica. Y en la parte práctica también, acá nuestra monitora, que es Chloe Blanche, del Fondo para el Reciclaje, nos va a enseñar también cómo hacer almácigo, como una actividad también que nos ayuda a la mitigación, ¿no?, de los efectos del cambio climático. Cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud que les vaya surgiendo, tanto el contenido teórico como el contenido práctico, la pueden formular a través del chat y nosotros la podemos realizar al final de la presentación. Así que cualquier duda que tengan, cualquier cosa hasta la más mínima, no entendí algún concepto, simplemente la formulan a través del chat. Lo último para mencionarles, como le había dicho al principio, este taller se ejecuta dentro del marco, ¿no?, que es el Fondo para el Reciclaje, que es una instancia, ¿no?, que está incluida dentro de la ley REP, que es la ley 20.920, que es la ley de responsabilidad extendida del productor y fomenta el reciclaje, en el cual contiene, ¿no?, esta iniciativa que son los fondos para el reciclaje, en el cual tanto las municipalidades como las asociaciones de municipalidades pueden postular para adjudicarse esos proyectos para promover la cultura sustentable dentro de la comuna, para también, por ejemplo, potenciar los sistemas de reciclaje que tengan acá. Y en el caso de Peñalolén viene a instalar una serie de 7 nuevos puntos verdes para que todos nuestros vecinos de la comuna, de todos los macrosectores, puedan y tengan un segundo, o sea, más bien un punto verde cerca de la casa para que puedan reciclar. Como también la apertura de nuevas rutas de reciclaje, en el contexto del programa de reciclaje inclusivo, que trabajamos con recicladores de base, como también ayudarlo a la capacitación y a la certificación de sus competencias con un montón de actividades más, como también estos talleres, que generalmente lo hacemos en Ecoparque, pero debido a la contingencia sanitaria nos estamos trasladando, ¿no?, a esta plataforma online que es Zoom. Nada, sin más preámbulos, espero les pueda gustar. Como les dije, cualquier pregunta en el chat. Y sin nada más, Chloe, te doy el pase y el público todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, Seba. Bueno, vuelvo a decir mi nombre, me llamo Chloe Blanche, voy a ser la presentadora, soy monitora del Fondo para el Reciclaje y vamos a comenzar con este taller que se llama Pon el freno, transporte y cambio climático. No solamente poner el freno por el juego de palabras con el transporte, con los vehículos, sino que también por el tema de la mitigación de cambio climático que vamos a ver en la actividad práctica. Bueno, como les contaba el Seba, todo esto está enmarcado dentro del fondo de reciclaje, en el cual, como dijimos, vamos a hacer, gracias a esto vamos a hacer nuevos puntos verdes, vamos a armar nuevas rutas y vamos a hacer crecer este programa de reciclaje inclusivo en Peñalolén. Bueno, vamos a partir con una imagen bastante familiar, bastante conocida por todos. Alguien por ahí sacrificó un poco los pulmones para poder subir al cerro y sacar esta fotografía que muestra la contaminación que tenemos día a día en Santiago y que suele empeorar muchas veces cuando estamos en invierno. Todo esto se debe principalmente al transporte, a las industrias que emiten estos gases, que por ejemplo para nuestra salud es el material particulado el que no nos permite de repente hacer actividad física, o nos dice que nos hace tener restricciones vehiculares o cosas así. También está el óxido de nitrógeno que emiten estos medios de transporte y por último, fenómeno importante porque está contribuyendo a este fenómeno llamado cambio climático, es el dióxido de carbono. Bueno, estaba hablando del dióxido de carbono que se emite y que ayuda a contribuir al cambio climático, pero primero que nada, ¿qué es el cambio climático? Bueno, ustedes yo creo que habrán escuchado de la Greta que anda tirando discursos a las organizaciones internacionales, a la ONU. Podemos ver las imágenes de los osos polares, de la sequía, que realmente también estaba mencionando cambio climático acá en Chile. Pero, o también puede haber escuchado en el colegio el tema del calentamiento global.
Pero el calentamiento global es una parte de lo que implica el cambio climático. El cambio climático es un, como dice, es un cambio significativo en las mediciones del clima durante un periodo largo de tiempo. O sea que seamos a lo largo del tiempo, no solamente de un día para otro se está aumentando, sino que ha sido de a poco y se ha notado como que, oh, esto como que está tendiendo a un cambio. Esto siempre ha ocurrido, siempre han habido cambios climáticos en la historia de la Tierra, pero este último ha sido provocado por la acción humana. Esa acción humana se ha dado porque desde la época de la revolución industrial hemos quemado muchos combustibles, mucho carbono y petróleo para mover las industrias, para generar energía, para como sostener nuestra calidad de vida en el fondo. Y estos gases han contribuido a aumentar la temperatura de la Tierra, ya que tienen un potencial para como, dispersar los rayos que vienen del Sol y acumular el calor. Y eso ha hecho que la temperatura de la Tierra haya ido subiendo estos últimos 150 años a 0,8 1 grado Celsius. ¿Y qué se está haciendo en relación a esto? Bueno, han escuchado quizá algo como relacionado con la COP, esa cosa que pasó en Chile, el Acuerdo de París, que está ahí, que de repente uno siente como, oh, que está lejos. Y sí, porque de repente esto es a medida como internacional. El Acuerdo de París fue una de esas COP, esas reuniones con todas las autoridades de los países que se están tratando de poner de acuerdo para ver cómo vemos este tema del cambio climático. Y este acuerdo hizo que muchos de estos países, cerca de 190 países, se pusieran de acuerdo para lograr una meta. Y esa meta es evitar que se acumulen tantos gases para que la temperatura aumente a los 1,5 grados, a los 2 grados. Idealmente no a los 1,5. Y la idea es que cada país se comprometa con sus propias medidas y que vayamos siendo como ambiciosos, más ambiciosos a lo largo del tiempo. Pero, como decíamos, ya no lleguemos a los 2 grados y ojalá no lleguemos a los 1,5. Pero, los efectos de los 1,5 grados también son para preocuparse. ¿Cómo qué efectos podríamos estar hablando de estos impactos? Bueno, muchas especies con las alzas de temperatura y los cambios que esto implican en su hábitat, en su vegetación o en sus condiciones de vida, está haciendo que estas especies no puedan sobrevivir a estos cambios y se extingan. ¿Qué puede estar pasando con estos dos escenarios que estoy hablando relacionados con las plantas, por ejemplo? Se estima que el 8% de las especies de plantas podrían desaparecer si la temperatura llega a aumentar a 1,5 grados y tenemos un peor escenario con los 2 grados, un 16% de plantas. O sea, más de una de cada 8 especies de plantas. Chao. Los insectos también. 6% de las especies de insectos, que son los más variados, las especies más diversas en el planeta Tierra, o el 18% de plantas. Casi uno de cada 5 especies de insectos podrían desaparecer. Los vertebrados, 4%, el 8%, sobre todo, por ejemplo, los anfibios, lo que está pasando con la ranita del loa, que se conoce, por ejemplo, ahora solamente un lugar donde habita naturalmente y lo están haciendo los esfuerzos para que no se extinga. O también los corales que están quizá un poco lejos, uno piensa quizá el paraíso, el Caribe, qué sé yo. Tenemos un escenario grave con los 1,5 grados, esperando que se pueda desaparezca un 70% de estos corales, o con los 2 grados, que prácticamente con la alza de temperatura van a desaparecer dentro de la faz de la Tierra, van a quedar unos poquitos, casi nada. ¿Qué pasa también con los desastres naturales? Nosotros somos buenos para los desastres naturales acá en Chile. 9% de personas expuestas a sequías severas, o tal vez una de cada 4 personas pueden estar expuestas a sequías graves. Bueno, ya hemos estado viendo esta sequía que ha sido muy larga a lo largo del tiempo y en la zona central ha provocado consecuencias graves. Estamos viendo quizás las imágenes
embalse del Yeso, que está como a la mitad de la capacidad. Hemos visto gente que se le estaban muriendo los animales. O el tema de las inundaciones, con el alza del nivel del mar, puede aumentar la probabilidad en un 100% de riesgo de inundación. O sea, el doble de lo que había antes, o casi quizás el triple, un 170% con los 2 grados. Cada 100 años se estima con el escenario de 1,5 grados que no va a haber hielo en el Ártico. Por eso es que los osos polares están yendo para Rusia y están buscando comida en la basura. O tal vez cada 10 años no tengamos hielo dentro del Ártico. Y uno siempre ve el mapa mundi y ve como la parte blanca arriba y no... Pues todo eso puede desaparecer cada 10 años y aumentar los niveles del mar que estábamos hablando antes. También las olas de calor, que imagino que ahora últimamente en verano de repente se esperan temperaturas de 38 grados, de 37 grados por 3 días. Cosas así, y antes, cuando me acuerdo, cuando era más chica, ya 33 grados era mucho. Ahora tenemos el riesgo de que 350 personas se vean expuestas a esas olas de calor, o que tal vez 410 millones de personas. Eso son muchas personas que pueden estar afectadas por las olas de calor, por la salud que se puede ver afectada, por las muertes como vías repentinas que pueden ocurrir con estos fenómenos naturales. Oye, ¿y cuánto Chile, volviendo un poco a Chile, cuánto estamos emitiendo en gases de efecto invernadero? ¿En qué se está viendo? ¿Cuáles son como los responsables? Bueno, gran parte de esto es el tema de la energía. El 80%, casi el 80% de estas emisiones vienen del tema de la energía, de la quema de combustible muchas veces para mover la electricidad diaria o para los procesos industriales, o también un 31% de esta va a de las cuales gran parte de esa es parte de lo que se llama transporte terrestre, son los camiones, los autos, las motos, que hacen que uno de cada 4 partículas de CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera, una de cada 5, sean a causa del transporte. Y aquí estoy hablando de los desafíos, que de repente uno dice, ya, pero ¿cómo podríamos ser como ocupar un transporte más sustentable? Quizás preferir la micro, preferir el transporte público. Igual tenemos ciertas complicaciones en la planificación de la ciudad, por ejemplo. En el caso de Santiago, la mayoría de la gente trabaja como más o menos en el mismo lado. Aquí tenemos un mapa con las concentraciones de empleo de Santiago. Entonces, todo el mundo, la persona que está en Maipú, o la persona que está ahí en San Bernardo, tiene que ir, se demora más de una hora en llegar a ese punto, y todos tienen que, gran parte de la gente tiene que ir a esos lugares, en vez de quizá haber podido quizá planificar o establecer más empresas o más trabajos distribuidas a lo largo a lo ancho de toda la ciudad. Otro tema también es el tema del transporte, que de repente, como estamos todos yendo para el mismo lado, estamos muy llenos, muy colapsados, tiempo más de una hora en se demoran más de una hora en llegar a sus trabajos. Ese panorama hay que también enfrentarlo y arreglarlo para poder contribuir a bajar estas emisiones. ¿Cómo podemos afrontar este cambio climático? Bueno, estábamos hablando, quizás al principio me escucharon hablar del tema de la mitigación. La mitigación del cambio climático. ¿Qué es eso de la mitigación? La mitigación es tomar acciones para disminuir esas emisiones de gases o también para poder absorberlas. ¿Se me dejó de compartir? Sí, parece que sí. Oh, perdón, qué raro. Disculpen las molestias.
¿Y qué estamos? Ya, en la mitigación. De nuevo. Que tienen los escalas de humanidad afrontar la realidad que ya tienen los casos que ya han subido un grado de la realidad, van a provocar que tenemos que estar preparados para afrontar. Por ejemplo, temas de infraestructura, cambiando quizá de rubro para económico para poder afrontarlo. Por ejemplo, las viñas están trasladando al sur para tener la suficiente agua para poder abastecer sus viñedos, prepararse para las emergencias, si es que van a haber más tsunamis, más incendios, tener todas las preparadas para tomar esas medidas y poder escapar y que no ocurran efectos negativos para esas cosas. O también tenemos medidas que integran estos dos ámbitos, mitigación y la adaptación. Por ejemplo, el tema de la infraestructura verde. Cuando uno pone áreas verdes, cuando uno pone techos, plantas, ayudamos también, primero que nada, al absorber carbono y también a regular temperatura y hacer esta ciudad un poco más resistente a fenómenos como las olas de calor o cambios abruptos de temperatura. O también ver una fuente de electricidad resiliente, o sea, que se adapte a esas condiciones y ¿sí? Chloe, disculpa. Oye, sabes que se te escucha un poco mal. ¿Podrías repetir de nuevo la parte desde la mitigación, por favor? Desde la mitigación. Ahí sí. Chuta, Ahí sí. está. Bueno, parece que tuvimos unos problemas de conexión acá con Chloe. Acá acaba de volver. Bueno, por mientras Chloe nos estaba hablando todo este tema de la mitigación, aquí Chloe está silenciada. No sé si nos puede escuchar ahora. Por mientras nos estaba hablando Chloe, ¿no? de la mitigación, ¿no? De los efectos del cambio climático, que tienen que ver principalmente, o por lo que yo entendí cuando también me explicó Chloe, que son todas estas acciones, ¿no? Que nosotros podemos hacer o realizar para no adaptarnos, sino para mitigar un poco cuáles son, por ejemplo, los principales factores que causan el cambio climático. Chloe, no sé si nos puede escuchar de nuevo. Sí, ahora sí. ¿Me escuchan ustedes también, verdad? Sí, ahí está. Así que Perfecto. adelante, te dejamos. Ok, muchas gracias. Entonces estábamos hablando de esto, de la disminución de gases, porque también la idea como humanidad, como país, con todas las metas de cambio climático es bajar las emisiones y llegar en algún punto en que el balance de lo que emitimos y lo que absorbemos sea cero y que idealmente después podamos absorber el carbono y ir como yéndonos de vuelta con las emisiones de gas. Como te dije, también tenemos que afrontar el tema de la adaptación al cambio climático, todas estas decisiones que tenemos que tomar todas estas como medidas en políticas, decisiones que tenemos que tomar para afrontar esta nueva realidad. Por ejemplo, el tema de la infraestructura. Porque en Holanda se está preparando como canales o cosas así, porque se está esperando que hayan inundaciones o tsunamis. Entonces están preparando unas casas nuevas, están haciendo como desvíos de río para poder afrontar esos temas, las viñas que se están yendo para el sur, quizá cambiar el tipo de cultivo que uno tiene cuando esté como desarrollando su industria agrícola, o también tener mejores medidas para poder como afrontar ciertas emergencias. ¿Qué está haciendo Chile frente al cambio climático? Bueno, Chile firmó el Acuerdo de París y está elaborando una ley de cambio climático, la ley Marco, y tenemos también los planes de cambio climático que abarcan estas
tres áreas, que son adaptación, creación de capacidades, que esa es la nueva que no les había contado, y la mitigación. En la mitigación está, el que lleva a la cabeza obviamente es el Ministerio de Energía, y también participa Agricultura, Transporte, Vivienda, Obras Públicas y Medio Ambiente. ¿Qué más busca Chile? Bueno, como decía allí, disminuir las emisiones en un 30% en 2030 y llegar a ser carbono neutral el año 2050. Eso significa que tenemos hasta ese tiempo para dejar de emitir y ahí vamos a tener que empezar a absorber el carbono. Y la idea es llegar en 5 años como al máximo de emisiones y de ahí ir cada vez más bajo. Entonces, fomentando la energía, impulsando bonos o impuestos verdes, plantando árboles o nuevas hectáreas de árboles de bosques nativos. Y bueno, en el área de transporte, ¿qué estamos haciendo? Ahí está participando principalmente el Ministerio de Energía y el Ministerio de Transporte, obviamente. El Ministerio de Energía está como estableciendo mejores estándares de eficiencia energética y está fomentando esas tecnologías para hacerlas más verdes, más sustentables. En el caso del Ministerio de Transporte, tiene que ver políticas para disminuir esas emisiones. Tiene que también fiscalizar las empresas que están vinculadas al transporte público y privado para ver si están emitiendo lo correcto. También tiene que participar en la planificación de todos estos medios de transporte y en esos medios de transporte esa planificación tenemos que considerar qué estamos haciendo con las emisiones de gases y fomentar la tecnología para hacer más eficientes estos medios. Bueno, por ejemplo, hemos estado viendo los nuevos buses que son más eficientes, que son muchos de ellos son eléctricos, y entonces estamos abordando esa disminución. Y ustedes, no le he preguntado nada a ustedes, ¿cómo se transportan día a día? Bueno, la mayoría de la gente se está transportando en auto. El 36% de las personas, según la encuesta de medio ambiente, está ocupando el auto. También puede ser que puedas caminar para tu trabajo. Bueno, ahora están saliendo las nuevas tecnologías, el scooter, que se está haciendo conocido en algunos sectores, el metro, la motocicleta, las bicis que también están en auge. ¿Sabes que solamente el 7% de las personas camina y el 8% ocupa bicicleta? Estamos en un panorama bastante bajo en términos de su uso. Y también el transporte público. El bus es como el 30% del uso de las personas. Y aquí mostramos una gráfica de cuánto más o menos emite cada medio de transporte. Bueno, tenemos cifras aproximadas, porque tenemos la agencia europea, que en algunas cosas sí nos podemos comparar, y en otras cosas no tanto. Quizá en el tema del metro sí nos podemos comparar, porque el metro de Santiago emite muy poco. Realmente emite muy poco, emite como el menos del 0,1% de las emisiones totales de gases de Chile, siendo que lo ocupan en la hora laboral más de 2 millones de personas. Entonces el metro es un medio bastante sustentable en ese sentido. Aquí tenemos también los buses, los autos. Como ven, notan igual que las motocicletas, yo pensé que eran mucho más eficientes que los autos y no es tan así. Es un tema que a mí me llamó mucho la atención cuando veía estas gráficas, como aquí es casi lo mismo que el auto, y acá también casi lo mismo que el auto. Estas mediciones son cuántos gramos de CO2 se emite a la atmósfera por cada kilómetro que tú estás andando como por persona, por si acaso no se logra leer ahí. Y ahí también ven como más o menos estimando el promedio de estas personas, cada persona emite esta cantidad de gramos de gas. Bueno, la idea, como vimos que no estaban anteriormente, que la bicicleta no emite nada, vamos también a fomentar el uso de la bici.
Y para eso igual tenemos que tener infraestructura, tenemos que tener ciclovías. Aquí tenemos un mapa de Santiago con todas las ciclovías. Esta es una página que de ahí se las voy a compartir y les voy a mostrar qué está pasando ahí. Y tenemos acá la cobertura de Peñalolén, que lo bueno es que está abarcando varias las avenidas principales, Avenida Grecia, Avenida Tobalaba. También estamos viendo, hay un pedacito por aquí por José Arrieta que se está habilitando para poder andar en bicicleta tranquilamente. La idea es que también ocupen todos sus implementos de seguridad, que vayan en la calle y cumplan con las leyes frente este, a este nuevo panorama de bicicletas que esperemos que vaya en aumento. Entonces, ¿cómo, al final, en conclusión, cómo podemos contribuir a bajar estas emisiones? En primer lugar, por favor, si es que puede, camine o vaya en bicicleta. Le va a ser bien para la salud, aparte de emitir menos gases de carbono neutrales. Si no, intentar preferir el transporte público para bajar esa cantidad de emisiones por persona. Y en tercer lugar, los vehículos individuales y tratar de siempre compartirlos. Bueno, ahora tenemos nuestra actividad, que voy a dejar de compartir pantalla un ratito. Voy a mover unas cositas. Y vamos a hablar de almácigos. ¿Por qué estamos hablando de almácigos? Porque dicen, oh, estábamos hablando de vehículos, de la moto, de la bici, y ahora me tienen hablando de almácigos. Bueno, todo este tema, como estamos hablando, tiene todo el común de la mitigación. Por un lado, con el transporte ayudamos a disminuir estas emisiones de gases y cuando uno planta, cuando uno tiene vegetación, ayudamos a absorber ese carbono, entonces vamos siendo carbono negativos idealmente en toda esta suma. Bueno, ¿qué se necesita para hacer almácigo? Imagino que ustedes supondrán algunas cosas. Bueno, primero que nada, unas semillitas. Unas semillitas que tenemos por aquí. Tengo unas de lenteja y unas cuantas de cilantro, que estas dos son muy buenas en esta época para el invierno. Lo que se puede sembrar hoy, ahora en invierno son todas estas plantas como con hojas verdes, onda lechuga, espinaca, o también las que tienen alguna estructura como bajo tierra, por ejemplo la zanahoria, los rabanitos, se están dando bien en esta época porque están mejor adaptadas para climas más fríos. Y las plantas como con frutos no se recomiendan tanto ahora porque en general no están acostumbradas a eso y cuando hace mucho frío como que abortan los frutos. Entonces, no prefieren eso en este tiempo, salvo que sea una frutilla, que las frutillas sí están acostumbradas a este tipo de clima. ¿Qué otra cosa más? Necesitamos tierra. Aquí tengo mi compost. La idea de esta tierra es que esté bien como granulada, no tenga pedazos tan grandes para que le permita a la semillita poder germinar y poder como desplazar sus raíces tranquilamente. Y también tenemos que tener como la estructura para ponerlo al masivo. Aquí les tengo varias opciones. Tenemos nuestro clásico cartoncito de papel higiénico, que uno le puede hacer un cortecito, como una caja, le hace le hacemos 4 aritas. El cartón es bueno porque para ocupar para almácigos porque es compostable. Entonces, cuando uno trasplanta, solamente tienes que como hacerle un tajito para que puedan salir las raíces y se va deshaciendo solo con el agua, se disuelve y se degrada. Entonces, como tenemos aquí las 4 alitas de caja y vamos poniendo una esquina por encima de la otra. Como si fuera una caja. Las cajas en general las embalamos de esa manera.
Aquí, lamentablemente, se me rompió. Pero les tengo el otro ejemplo para poder elaborar. Entonces, vamos a colocar la tierra. Por mientras, les sugiero también hacer compost en su casa para poder aprovechar todo ese material que tenemos al botar todas las cáscaras, los restos de fruta y verduras que a veces se pudren y los botas. Y en vez de botarlo, puedes convertirlo en abono en un suelo, un sustrato para tus plantitas. Voy a humedecer un poquito. La idea es, ojalá si pueden ocupar un aspersor de agua, porque nos permite que como que no se hagan esas como gotitas afuera y que le impida mucho el paso del agua en la tierra. Vamos a hacer un hoyito y vamos a colocar nuestras semillas. Un consejo que se me había ido hace poco es que hidraten las semillas 24 horas antes para que puedan, como que para que se les dé la señal de que está bueno para que puedan germinar. Cuando viene mucha agua dicen como, oh, es un buen lugar, buen momento para salir. Así, y también con eso pueden ver la calidad de sus semillas. Si la semilla flota, significa que no está buena para poder sembrarla. En cambio, si se hunde, esa sí, esa va a salir. La idea es que en estos almácigos no se pongan más de 2 o 3 semillas para poder garantizar la supervivencia de esta, porque de repente de esas 3 va a salir una bien. ¿Qué otras opciones podemos jugar para colocar nuestras plantitas? Yo, por ejemplo, aquí tengo una caja de bombones de chancho, ¿no? Y tengo las cajas de huevo también como alternativa. Y también podemos jugar las compotas, los potes de yogur. Ahí podemos reutilizar un montón de envases que muchas veces no se pueden reciclar tan fácilmente. Pueden ser nuestros almacilleras para plantitas. Y lo importante, eso sí, es que les hagan siempre tengan un agujero, no muy grande, pero que le permita como disminuir el exceso de agua que de repente uno le coloca cuando riega. Y las plantitas las semillas hay que exponerlas al sol también, para que también les dé esa señal de que está bueno para salir, porque necesitan agua, necesitan sol, y dicen, ya, yo salgo, es mi momento de nacimiento. Ya, ¿y qué pasa después cuando van y salen? Bueno, aquí tengo una pequeña plantita que tiene como poco más de una semana, y a mí también me salieron estas semillitas de mostaza. Hace como 4 días que las tengo ahí plantando o sea, sembrando para que salgan y broten y los tenga para ustedes. Y bueno, ¿qué otras cosas más podríamos contar? Bueno, cuando están listas, cuando ya tienen unos 10 centímetros, están como de este porte, están grandes, están como con buen cuerpo, ustedes tienen que trasplantarla. Y para trasplantarla, ¿qué se recomienda? Se recomienda que se humedezca la tierra mucho donde va a llegar, porque las plantas se estresan mucho cuando uno las cambia de medio. Es como hoy, cuando nosotros nos cambiamos de casa, ellas también se estresan cuando llegan a un macetero más grande. Entonces, cuando pasa eso, se secan. Entonces, para que se puedan hidratar, que salgan y sean felices en su nuevo hogar, es bueno tenerles una buena cantidad de agua. Y cuando están listas
Fototranspasación cuando ya tienen unos 10 centímetros y cuando ya cambiaron sus hojas, que al principio cuando nacen, sacan unas pequeñas hojitas, que son como las primeras hojas, y de ahí las cambian a las definitivas. Cuando ya están con las definitivas, estamos listos para trasplantar. Con eso creo que estamos. Bueno, decirles que cuando están fumando cartón, solamente hacerles un tajo de introducirlas y esperar a que el cartón se salga solo. Y cuando estamos hablando con estructuras como más de plástico, ahí sí hay que sacar el plástico porque si no, nunca se va a degradar dentro de la tierra. Bueno, no sé si quedará alguna duda. Bueno, Sebastián, cuéntame ¿Aló, Chloe, me si hay escuchas? algunas preguntas. ¿Sí? ¿Sí? Oye, sí, tenemos algunas preguntas acá, pero antes que nada, como, o sea, la verdad, de partida, a mí me impactó un poco el tema, como de partida, como de las plantas que mostraba ahí que iban a verse afectadas. Uh-huh. Y siempre que veo como que muchas veces pensamos como este tema del cambio climático como en algo súper etéreo, como algo súper lejano a veces, como que empezaron a dar más noticias, por ejemplo, cuando se acercaba la COP y cosas así, pero si nos damos cuenta también el cambio climático es algo que está súper presente, incluso en Peñalolén, cosa que en realidad uno no se lo imagina mucho. Por ejemplo, si nosotros vemos la quebrada Macul, se ha visto súper afectada por el tema de la falta de lluvia. O sea, nosotros, obviamente, por esta cuarentena no podemos, pero si hemos subido la quebrada Macul recientemente, se nota en las plantas la falta de agua. No sé qué nos puedes comentar respecto a eso. Sí, bueno, las plantas están, sobre todo el bosque más que nada, esclerófilo, que es el ecosistema que tenemos aquí en esta zona, se está viendo muy afectado, bueno, por la falta de agua y también por las olas de calor que están ocurriendo con más frecuencia debido al cambio climático. Y esas olas de calor hacen que estas plantas como que se asfixian y, y mueran muchas veces. Se está viendo muy afectado, por ejemplo, el quillay, el, el litre y el peumo también se está viendo muy afectado con eso actualmente. Claro, y también, por ejemplo, por ejemplo, estamos hablando acá de Peñalolén que está en Santiago. Si nosotros nos vamos un poco más al sur, también, por ejemplo, tenemos la laguna Aculeo que se secó, y se secó súper repentinamente. Y también, si tengo entendido, ahí no sé si tú me puedes aclarar, es también producto del cambio climático. Se dice que es el principal factor el de la laguna. Bueno, también se suman a otros temas como mala gestión, mal uso de agua, pero el cambio climático también es parte de esa responsabilidad. Claro, o sea, si nosotros, y yendo un poco más lejano también, si nosotros vemos las noticias, supongo que o varias personas vimos esa noticia que la Antártica alcanzó sus temperaturas máximas. Y ya yendo más hacia el Uh-huh. tema de las preguntas, acá Tomás nos pregunta si nos puede explicar en breve qué es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París un, es un acuerdo que hicieron 193 países en el mundo que lograron que todos esos países se pusieran de acuerdo en como que todos se pusieron de acuerdo para que el planeta, la temperatura del planeta no llegue a los 2 grados. Y se supone que todos los países tienen que tener sus propias metas como acordes a esa gran meta general y cada vez ir siendo más ambiciosos con esa meta. Y ir revisándolas cada 5 años, cada 5 años se van revisando. Entonces Chile, por ejemplo, tiene sus propias medidas, eh, Marruecos tiene otras, y cada uno va como contribuyendo con lo que tiene y con lo que puede frente al cambio climático. Fue histórico ese acuerdo, porque costó muchas reuniones lograr hacerlo, Ya, muchas pero gracias. hay que procurar de no llegar a los 1,5 grados. Y para Ya, eso necesitamos la participación de todos los países. claro, esperemos que sigan en su compromiso. Acá tenemos otra pregunta de Juan Pablo, que nos ¿Sí? pregunta, valga la redundancia, si ha bajado la contaminación en Chile producto de esta pandemia, ¿no? Que todos hemos visto, que estamos sufriendo, más bien dicho.
Se ha visto que en Santiago, por ejemplo, se ha disminuido la contaminación en un 30%. También vi unas como estadísticas de la estación de gases de Santiago, o sea, mentira, de Las Condes, y durante el periodo de la pandemia disminuyó mucho, como a un décimo de lo que actualmente era. En otras ciudades, en España, en Madrid, también se ha visto una disminución de 40% debido a las cuarentenas. Ya. Oye, tenemos acá la última pregunta de Francisca, que nos consulta cuáles partes o zonas de Chile se ven afectadas por este tema del cambio climático. No sé qué le puede responder tú a Francisca. Todo Chile se va a ver afectado por el cambio climático, van a cambiar, como se sabe, las formas de la cantidad que se llueve y la frecuencia que se llueve. Entonces, en ese sentido, la zona central sería la más afectada frente a eso, porque va a va a disminuir de mayor forma esas lluvias. Y va a pasar un poco también con la zona norte, por ejemplo, que se espera que aumenten las lluvias y se va a poner hasta medio tropical, lo que puede también afectar relacionado con las enfermedades que tienen que ver con los mosquitos, o como esas típicas enfermedades tropicales pueden que se den en la zona norte de Chile, por ejemplo. Y más al sur van a bajar las precipitaciones, pero no va a ser un cambio tan impactante, tan abrupto como va a ser la zona central. En la zona central se está viendo principalmente los efectos del cambio climático y la sequía también. Oye, gracias por tu respuesta. La verdad es impresionante. O sea, de partida también recalcar que la zona centro es donde vive la mayor cantidad de población en este país. Pero, por ejemplo, yo no me imaginaría que en la zona norte se podría generar como una especie de clima tropical. O sea, por los que hemos ido al norte, de verdad uno no se lo imagina. Así que súper buena No, yo la info. tampoco, me cuesta imaginarlo, pero es como cuando veo también esa información, yo que también quedo impresionada con eso. Claro, Bueno, han aumentado las lluvias también, con estos eventos extremos como de aluviones, de lluvia, se ya. espera que vayan aumentando en frecuencia. Oye, una última parte antes de pasar al final, si podemos volver al mapa perdón, de la ciclovía en la zona de Peñalolén o en la zona metropolitana. Ajá. Porque, También por tengo ejemplo, acá tenemos una reflexión de varias personas acá en el chat que no hablan precisamente sobre el uso de la bicicleta. Y también, por ejemplo, recordarles que son varios los países, ¿no?, que están implementando, ¿no?, o que están fomentando también el uso de la bicicleta, producto de esta cuarentena como una forma de transporte óptima, producto que mantiene cierta distancia, producto que también es una forma incluso que no contamina, versus otra forma de transporte que queman combustibles fósiles. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de países como Alemania, Reino Unido, Escocia, Colombia, Hungría, que están fomentando en algunas ciudades este tema del uso de la bicicleta. Y esperemos que, por ejemplo, en este caso Chile, también fomente un poco más el tema de la bicicleta, que es especialmente útil en esta época de cuarentena. estoy muy de acuerdo con eso, para que fomentemos este medio de transporte que aparte nos ayuda a la salud Ya. Oye, y a la para ir calidad de vida. cerrando, ¿cómo las personas pueden ingresar a ese mapa para que lo puedan ver, para que puedan planificar Voy sus a viajes, enviar, cosas así? sí, no sé si alguien logró enviar esto por el chat, pero se los voy a mandar en este momento. Si no, eh, O sea, de partida, para todas las personas que nos están escuchando, ahí tenemos un mapa para que puedan planificar sus viajes, de partida identificar cuáles son las zonas que tienen ciclovías que están más cercanas a sus hogares, para que también puedan ver, y también las zonas de las ciclovías que están más cercanas a sus destinos, para que puedan planificar su viaje. Siempre la invitación es a todas las personas a utilizar las ciclovías principalmente y también a transportarse de acuerdo a la legislación, llámese ocupar casco, ocupar elementos reflectantes, como también tener una bicicleta en buenas condiciones para que no tengan problemas en el camino. uh-huh. Bueno, como vemos también ahí se están mostrando todas las avenidas principales de la comuna de Peñalolén. Ya les compartí por el chat esta página y también les compartí esta que se llama Footprint Calculator, donde uno puede como la puedes poner en español y
y uno puede medir más o menos cuál es tu huella ecológica que estás aportando tú. O sea, te va preguntando como cuánto comes, qué tipo de cosas comes, si comes envasado, y entre las preguntas que están es cuánto tiempo, cuántas horas viajas en un vehículo, cuánta eficiencia tiene ese vehículo. Entonces ahí uno puede tener una buena estimación de qué impacto está dejando en el mundo y cuánta huella de carbono también está dejando. Así que los invito también a hacer este test. Ya, si podemos pasar a la última parte para ir ya cerrando este taller, que se ha alargado un poco, pero en verdad teníamos un montón de cosas que hablar con este tema, no solo del cambio climático, sino también del transporte. Así que ya vamos a ir Bueno, cerrando. y los Agradecerle a pequeños todos por problemas sus técnicos. preguntas. Claro, el problema es técnico, pero Bueno, son cosas que pasan. bueno, los invito a todos a seguirnos en las redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos YouTube, y también tenemos este número de WhatsApp para poder hacer todas las preguntas que quedaron pendientes. Y a través de, por ejemplo, en Instagram, estamos haciendo unos programas en vivo de martes a viernes a las 12, hablando de los distintos temas que está haciendo nuestro municipio respecto a todas las temáticas ambientales, de reciclaje, de ecoparque, la quiebra de Macul, todo lo que tiene que ver también con nuestras mascotas, en zoonosis y Hablemos Verde, donde va a estar este taller Aló, Chloe, ¿me escuchas? y todos los talleres que vamos a estar haciendo. Chloe, ¿me escuchas? ¿Qué más? ¿Sí? Eh, Sí, se me sí, cortó. sí, que se fallaba un poco el audio, pero lo explico ¿Me yo escucho? fácilmente. Se, Sí, lo explico yo finalmente. se me Recordarle a todos que cortó. nos sigan en nuestras redes sociales, que están todos ahí presentes. También Perfecto. recordarle en nuestro canal de YouTube que todos estos talleres que hemos realizado varios y vamos a seguir realizando todos los viernes, la próxima semana cae jueves, producto de que el viernes es feriado, y también cualquier consulta que tengan al WhatsApp que estaba ahí. Eh, para ir cerrando, y como últimas palabras, quería darles las gracias de nuevo en nombre de la dirección, en nombre de nuestra alcaldesa y también en nombre de la Municipalidad de Peñalolén. Darles las últimas palabras y reiterando de nuevo las gracias y espero les haya gustado. Este taller va a quedar grabado, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y muchas gracias a todos por asistir. Así que sin nada más, que estén bien en esta cuarentena y adiós. Chao.